Lo que voy a describir a continuación son síntomas muy generales de una auténtica infestación demoníaca, los cuales deben ser tenidos en cuenta a detalle. Por ejemplo, los animales se irritan o alteran de forma extraña y en algunos casos llegan a atacar a sus dueños. Ciertos lugares del domicilio se ven inundados por olores extraños, desagradables y nauseabundos. Se producen corrientes de frío sin ningún motivo. La temperatura baja en algunos ambientes o ciertas zonas de la vivienda. Se producen ruidos extraños de día o de noche, cadenas arrastrándose, chirridos, tic-tacs de relojes, susurros o gritos. Tienen lugar los movimientos de objetos o estos cambian de lugar junto con otras anomalías. La persona afectada siente una profunda tristeza del alma, pensamientos inhabituales que le empujan al suicidio o a la lujuria y a otros actos fuera de lo común. Algo peor, como la pérdida de la fe en Dios Padre, reiterados fracasos en todos los ámbitos cotidianos, trabajo, amistades, familiares, deportivo, sensación de miedo, irritabilidad, angustias inexplicables, cambio drástico del timbre de voz. Si esto pasa, ten mucho cuidado, porque el demonio está ya dentro y necesitarás ayuda como yo. Esta es mi historia. Me llamo Guadalupe Pérez y soy de Honduras. Todo este infierno comenzó justamente hace 6 años atrás, cuando compré un terreno en unos predios que antiguamente fueron campos bananeros, donde edificamos una casa que humildemente construimos, mi esposo, mis 3 hijos y yo. Cada quien tenía su dormitorio. Estábamos contentos y tranquilos hasta que después de algún tiempo ellos me decían que les pasaban cosas algo extrañas, empezando con mi hija menor, a quien le abrían y cerraban las ventanas, aún siendo estas corredizas. Esto sucedía especialmente por las noches. Decía mi niña que un hombre de color oscuro se paraba por fuera a mirarla, riéndose de ella, hasta que un día le dio la espalda y éste se enojó y la golpeó inexplicablemente, dejándole marcada una mano en la espalda con un moretón horrible que me costó tiempo para que se le quitara. Esto solo fue el inicio de esa maldita manifestación demoníaca o infestación de demonios como también se le conoce. Luego de unos días todo cambió. Comenzaron los pleitos y los problemas con toda mi familia. Mi hija cayó en depresión, a tal grado que en ocasiones se hacía daño ella misma. Mi hijo se volvió rebelde y ya no salía a trabajar en su mototaxi porque muy asustado decía que en las oscuras calles de la selva una mujer en condición de calle lo asustaba, la cual describía como una mujer muy sucia, despeinada, con un vestido blanco y que no tocaba el suelo cada vez que se le acercaba. Este ser lo perseguía cada vez que salía a trabajar a la calle justo al oscurecer. Mis otros hijos decían que en el terreno enfrente de la casa, siempre al caer la noche, se aparecía un perro enorme de color negro, el cual portaba una cadena en su pecho que brillaba como fuego. Ellos siempre me contaban todas sus cosas, pero sinceramente de lo cansada que venía de trabajar, casi no les prestaba atención. Pensaba que era la imaginación de ellos o que simplemente no querían vivir en este sitio tan alejado de todo, pero la verdad era otra. Luego mi esposo empezó a tomar y a tener un comportamiento extraño. No lo entendía, ya que él nunca tomaba y ahora lo hacía muy seguido. Llegué a sentirme culpable de todo, ya que al estar tan ocupada en mi trabajo, poco dialogaba con él. Una tarde me tomé el tiempo de conversar con mis hijos, ya que lo de mi niña me empezó a preocupar, porque no lo miraba normal su comportamiento, y fue cuando empezó a respirar algo entre nosotros debajo de la cama. Era un sonido irritable y no correspondía a ninguno de mis hijos. Más bien era como el jadeo de un animal muy horrible, tanto que podíamos oír su respiración cada vez más fuerte. Para no asustar más a mis hijos, fingí no escuchar nada. Mis hijos se fueron a sus dormitorios y me quedé sola. Cuando de reojo miré cómo abrieron la puerta y alguien entró parándose a mis pies.
Me reí y les dije: traviesos, no estoy mensajeando, solo estoy mirando el celular. Al ver que nadie respondía a mi plática, medio miraba de lado y realmente eso lo que fuera seguía parado a mis pies, pero detrás de una cortina. Al mirar y revisar bien, noté que esa silueta definitivamente no se parecía a ninguno de mis hijos. Me di la vuelta confundida y en un amargo escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, me levanté y salí de mi habitación, confirmando que ellos estaban viendo la televisión en la sala. Les pregunté y me dijeron que no se movieron de allí. Más intrigada quedé y empecé a prestar atención a este evento. Les pregunté a mis hijos a qué horas miraban salir al perro negro. Me respondieron que aproximadamente sobre las 6 de la tarde. Así que sin avisar ni nada, ese día llegué temprano para corroborar lo que decían y en efecto salimos al patio que construimos a la orilla de una cañera propiedad de la azucarera, donde en épocas anteriores murieron muchos esclavos y gente de fatiga, dengue y a manos de los patrones despiadados. Justo allí esperamos, cuando mis ojos se abrieron de par en par de la impresión al mirar a aquel inmenso y feroz perro al salir de la extensa selva. Era impresionante su tamaño, parecía como un ternero, totalmente negro como la noche. Él se encontraba parado en sus dos grandes patas traseras, arrojando rabia. Luego de atemorizarnos, dejándonos sin aliento, siguió su camino por las calles, buscando el fondo de las cañeras de la selva, perdiéndose entre las penumbras. Después de ver eso, me asustaba dejar a mis hijos solos, pero si no trabajaba, no tendríamos para comer, ya que el borracho de mi esposo no ayudaba en nada. Luego llegaba a casa y mis hijos no habían hecho limpieza de nada. La casa se encontraba totalmente desordenada y la respuesta de ellos era que en la casa no estábamos solos porque allí vivían dos niños, una niña y un varón, porque según decían ellos, se escondían en el cuarto de mis hijos, porque la mamá los golpeaba sin piedad. En pocas palabras, eran como unos muertos ocupando nuestro espacio. Mis hijos culpaban a esos dos espíritus del desorden de todo. Recuerdo muy bien que una tarde en mi día libre escuché a alguien cantar en el pasillo y mis hijos me preguntaron: ¿escuchas eso, madre? Ellos son esos niños. Te dijimos que no estamos solos y ahora estamos entre ellos. La verdad, ese cantar se escuchaba como en un hueco y no se entendía nada de lo que cantaba o tarareaba, y debido a eso el cuarto de mis hijos se había convertido en una iglesia, al tener una manifestación de espíritus, entes y más adelante demonios. Mis hijos tenían puestas 3 Biblias en el Salmo 91 indicado para alejar demonios, y las cuales eran colocadas una bajo cada almohada y otra en la entrada de la puerta, abierta también con el Salmo 91, que según creíamos todos ayudaría a sacar esas malas energías y extrañas presencias de nuestras vidas, y así evitaríamos ataques demoníacos. La entrada de la casa parecía se encontraba llena de papelitos hechos a manos con el Padre Nuestro, con crucifijos, santos e imágenes por todos lados. Pero la verdad, ni con todo esto se detenía la infestación, porque se nos morían los animales, se perdía el dinero, se nos aparecían muertos, en fin, pasaba de todo, lo que molestaba a mis hijos teniéndolos aterrorizados. Mi hijo menor empezó a soñar con muertos, y al siguiente día había uno en la calle tirado. Soñaba con algo y se hacía realidad. Empezó a preocuparse al grado de ya no querer dormir, pues eso le daba pánico, ya que cada sueño que tenía se cumplía, y su último sueño fue que su padre nos trataba de matar. Llegamos a cambiar todo, a tal grado que mi marido, cuando llegaba ebrio, nos golpeaba y lastimaba perdiendo la razón. Nunca fue así con nosotros. Después él caía en un sueño profundo donde al despertar ya no recordaba nada de lo que nos había hecho. Después de todo esto me asustaba dejar a mis hijos solos con ese ser al que ya no quería. Luego llegaba a casa y mis hijos no habían hecho nada. Estaba desordenado todo. Olía mal, como a podrido, a azufre. El hedor era repulsivo. Era triste ver cómo poco a poco nos derrumbábamos. Un día mi marido trató de matar a mi hija, su propia sangre. Primero la golpeó salvajemente hasta fracturarla y lastimarla, y mis otros hijos lograron controlarlo. Ese señor era el mismo diablo.
y hasta el día de hoy él niega haberlo hecho porque dice y jura que en su sano juicio jamás le haría daño a sus hijos y mucho menos a su adorada niña. Nos separamos. Mi hija no quiso levantar cargos porque era una bestia. Tampoco queríamos que la gente se enterara de esta manifestación demoníaca a más vista en tiempos modernos. Luego de esto, mis hijos se fueron a pasar un tiempo con mi mamá, a una localidad más poblada, pues ella podía cuidarlos y protegerlos. Yo me quedé sola en casa, pues la bestia de mi marido huyó para internarse en esa selva negra, lugar o hábitat de esos entes aberrantes que por algún motivo de allí salieron para acabar con mi hogar. En una ocasión, cerca de las 2 de la madrugada, algo me quiso abrir la puerta, ya que sabía que estaba sola. Sin embargo, la puerta se sacudía tan fuerte como si el mismísimo demonio tratara de entrar. Pensé que quizás alguien se había metido a robar lo poco que aún me quedaba y me armé de valor. Abrí como pude la puerta cuando de pronto veo una sombra como de un hombre en el interior, la cual corrió y abrió la puerta del baño. Yo le grité: «Ya te vi, sal de ahí», y prendí las luces, pero ya no había nadie. Fui a revisar las puertas y estaban todas bien cerradas. De pronto me apagaron las luces y salí corriendo. Me encerré con escalofríos en mi habitación y sentí claramente cómo la tele en la sala se encendió y podía ver los reflejos de cómo cambiaban los canales. Pero lo peor de todo era que ya no tenía tele porque mis hijos se la habían llevado a casa de mi madre. Todo era muy extraño. De pronto vi la sombra por debajo de la puerta y aquel demonio sin duda seguía afuera de mi cuarto, el cual tocaba con fuerza la puerta y se escuchaba como unas garras me destrozaban la madera y mugía como un animal desesperado queriendo entrar. Esto estuvo allí más o menos hasta las 3:30 de la madrugada. Todo esto lo he comentado en grupos donde he recibido solo burlas. Mi vida y la de mis hijos es una tortura. No tenemos paz en ningún momento. He tratado de ser fuerte porque la verdad no quiero perder el único patrimonio que tenemos, el cual construimos con tanto esfuerzo y sacrificio. Por recomendación de un pastor exorcista, nos fuimos de la casa pensando en nuestra tranquilidad, pero para tristeza de todo, esto nos siguió hasta nuestra nueva vivienda. Continuaban los ruidos, golpes en las puertas, susurros en los oídos, olores horripilantes. A fin de cuentas decidimos regresar, pero esto continúa mortificándonos día y noche. Hemos acudido a todo tipo de ayuda, hechiceros, espiritistas, sacerdotes, y todo, absolutamente todo, ha sido en vano. Gracias por escucharme, y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.